Dicen que las primeras ciudades nacieron cuando los humanos dejaron de moverse. Que fue el trigo, la cebada y los animales domesticados quienes nos encadenaron a la tierra. Pero la historia de Catalhoyuk no empieza con eso. Empieza con el fuego. Con una aldea sin calles, con tejados que eran caminos, con muertos enterrados bajo las camas y murales llenos de cuernos, dioses y sangre. Hoy vamos a viajar a hace 9000 años. Al sur de lo que hoy es Turquía. A un lugar donde más de 8000 personas vivieron hombro con hombro, sin jerarquías visibles, sin templos, sin reyes. Y sin embargo, lo tenían todo. Un sistema, un orden, un misterio. La ciudad no tenía calles. Para moverse, la gente caminaba por los tejados. Cada casa era una caja de barro cocido, con una sola puerta en el techo. Bajaban por una escalerilla al interior, como si cada casa fuera una pequeña cueva artificial. No había ventanas. La luz entraba por el techo, igual que el humo del fuego salía por ahí. Pero no pienses en oscuridad. Piensa en calor. En vida. Dentro de cada casa, el suelo estaba dividido en zonas. Allí se cocinaba, se comía, se dormía. Había bancos de barro moldeados junto a las paredes, hornos, vasijas. En un rincón, una plataforma, el lugar de los muertos. Porque cuando alguien moría en Catalhoyuk, lo enterraban dentro de casa. Bajo el suelo. A veces, varias personas en la misma tumba, una encima de otra. Madres, hijos, ancianos. Y a veces, no eran familia. No sabemos por qué. No sabemos si era ritual, o si era una forma de marcar el hogar. Lo que sí sabemos es que las casas eran demolidas y reconstruidas en el mismo sitio, una encima de otra. Hasta 18 veces. Como si el lugar fuera más importante que las paredes. Catalhoyuk no tenía murallas. Pero tenía historia. Y secretos. Muchos secretos. Porque en sus muros había arte. Pinturas rojas y negras. Escenas de caza. Toros. Leopardos. Figuras humanas con cabezas de buitre. ¿Religión? ¿Ritos? ¿Recuerdos? Nadie lo sabe del todo. Pero sí sabemos esto. En esa ciudad sin calles, sin templos y sin reyes, los humanos empezaron algo. Algo que no hemos detenido desde entonces. ¿Quieres saber qué? Catalhoyuk fue descubierta en el siglo XX, pero lo que allí apareció dejó perplejos a los arqueólogos. No era solo una aldea. No era solo un asentamiento agrícola. Era algo más. Un experimento humano masivo, una ciudad sin estado, sin ejército, sin palacios. Y sin embargo, funcionaba. Las casas eran casi idénticas entre sí. No había mansiones. No había chozas miserables. Una igualdad arquitectónica extraña, inquietante. ¿Significa eso que no había clases sociales? Tal vez. O tal vez el poder se ejercía de otro modo, más sutil, más simbólico. Dentro de las casas, los arqueólogos encontraron decenas de cráneos humanos cuidadosamente decorados. Algunos estaban pintados con ocre rojo. Otros, cubiertos con yeso para reconstruir los rasgos faciales. Muchos habían sido desenterrados después del entierro y guardados. ¿Por qué? ¿Eran antepasados venerados? ¿Tótems de poder? ¿Recuerdos personales? Lo desconocemos. Pero algo nos dice que esos cráneos tenían significado. Que una vida no terminaba con la muerte, y que los muertos seguían formando parte del hogar, físicamente. Además, en los muros interiores aparecieron figuras femeninas con pechos y vientres exagerados. Diosas madre, quizá. Imágenes de fertilidad, de abundancia, de vida. Algunas estaban rodeadas de cuernos de toro. Otras, escondidas en pequeños nichos, como si fueran secretas. Íntimas.
Catalhoyuk no tenía templos, pero tenía lo sagrado en cada casa. El arte no estaba en plazas ni en altares, sino en los muros domésticos. Como si lo religioso y lo cotidiano fueran una misma cosa. Una misma historia compartida por todos. Y mientras tanto, afuera, los tejados eran plazas. Allí se secaba la carne, se tejía, se hablaba. La comunidad entera se movía por encima de sus casas como en un laberinto silencioso. Un mundo donde el suelo estaba reservado para los muertos, y el cielo, para los vivos. Pero no todo era paz. Se han encontrado restos de violencia. Cráneos con fracturas, huesos rotos que cicatrizaron mal. ¿Conflictos? ¿Asaltos? ¿Castigos? Nadie lo sabe. Pero incluso en la primera ciudad, los humanos llevábamos con nosotros el conflicto. Y sin embargo, durante más de 1000 años, Catalhoyuk siguió viva. Creciendo. Reinventándose. Algo la mantenía unida. ¿Qué era? Una ciudad sin líderes visibles. Sin plazas monumentales. Sin inscripciones. Sin esculturas de reyes. Y aún así, duradera. Eso es lo que más desconcierta a los arqueólogos. ¿Cómo pudo funcionar durante más de un milenio una comunidad tan grande sin colapsar en el caos? La respuesta quizá esté en las casas. Porque aunque eran todas parecidas, algunas contenían más objetos simbólicos que otras. Más murales, más relieves, más cráneos. ¿Serían casas de linajes especiales? ¿De chamanes? ¿De guardianes del conocimiento? No lo sabemos, pero parece que en Catalhoyuk el poder no se mostraba con oro, sino con símbolos. Con historias. Con huesos. Los cuernos de toro, llamados bucráneos, aparecían por todas partes, empotrados en los muros, en altares, junto a los muertos. El toro tenía un peso simbólico claro. Fuerza, fertilidad, protección. Pero también peligro. En algunos murales, aparece rodeado de figuras humanas que bailan o luchan. ¿Era un dios? ¿Un enemigo? ¿Un espíritu? También encontramos representaciones de leopardos. Siempre en parejas, mirándose frente a frente. Algunas figuras humanas se muestran dominando a estos animales. No sabemos si son mitos o recuerdos, pero lo que está claro es que en Catalhoyuk, los animales no eran solo comida o peligro, eran parte del imaginario espiritual. Y esa espiritualidad no se limitaba al arte. Se sentía en la forma de vivir. Las casas eran demolidas y reconstruidas una y otra vez, siempre sobre el mismo lugar. Eso creó capas arqueológicas enormes. Como una cebolla de generaciones. Cada nueva casa se edificaba justo donde vivieron y murieron los abuelos. Y sus restos seguían ahí. Enterrados bajo el suelo, a centímetros de los pies de los vivos. ¿Acaso creían que su fuerza seguía allí? ¿Que la tierra de los muertos protegía a los vivos? ¿O era una forma de mantener la identidad, la memoria del hogar? En Catalhoyuk, el pasado no se enterraba para olvidar. Se enterraba para permanecer, para anclarse, para recordar. Y así, mientras el mundo cambiaba, mientras otras tribus se movían en busca de pastos o climas mejores, ellos se quedaban. Fijos, firmes, atados a su tierra, a sus muertos, a sus historias. Pero algo ocurrió. Algo que puso fin a todo eso. Durante más de 1000 años, Catalhoyuk fue un centro de vida intensa. Pero como todo en la historia humana, su estabilidad era frágil. Nadie sabe con certeza qué causó su decadencia, pero las pistas están ahí, enterradas bajo capas de adobe y hueso. A medida que avanzaban los siglos, las casas empezaron a cambiar. Se volvieron menos decoradas. Los murales desaparecieron. Las ofrendas disminuyeron. El arte se fue apagando, como si el alma del lugar comenzara a agotarse. También apareció algo nuevo: basura.
Montones de desperdicios acumulados entre las casas, algo que antes no ocurría. Las viviendas, antes tan bien cuidadas y ordenadas, comenzaron a deteriorarse. El orden simbólico que las regía parecía resquebrajarse. ¿Cambió el clima? ¿Faltaron recursos? ¿Llegó alguna enfermedad? ¿O simplemente, la ciudad dejó de tener sentido para sus habitantes? Algunos arqueólogos creen que la presión del crecimiento demográfico provocó tensiones internas. Otros apuntan a un cambio en la economía, más dependencia de la agricultura, menos caza, menos movilidad, más esfuerzo y menos libertad. Y también estaban los cuerpos. Cada vez más enterramientos mostraban signos de violencia. Traumatismos en el cráneo. Huesos rotos en combate. Niños y mujeres con heridas no accidentales. Algo se estaba rompiendo dentro del tejido social. Pero lo más inquietante de todo fue el abandono. No hubo un incendio masivo. No hubo destrucción violenta. Nadie atacó Catalhoyuk desde fuera. La ciudad no cayó, fue dejada atrás. Casa por casa, tejado por tejado, los habitantes se fueron marchando. ¿A dónde? A nuevas aldeas, más pequeñas, más rurales, con más espacio, quizá con nuevas ideas. Pero dejaron atrás algo que nunca se había visto antes. La primera ciudad construida sobre memoria, símbolo y barro. Y lo hicieron en silencio. No dejaron inscripciones. No dejaron un mensaje de despedida. Solo capas de adobe, huesos humanos, cuernos, pinturas, fragmentos de vasijas y preguntas. Muchas preguntas. Preguntas que, miles de años después, aún seguimos formulando. Porque Catalhoyuk no fue una ciudad como las demás. Fue una idea. Una prueba. Una promesa de lo que podía ser vivir juntos, y de todo lo que puede rompernos por dentro. Catalhoyuk no tenía murallas, pero sí límites. No eran muros de piedra, sino bordes sociales. Más allá de las casas, los campos. Más allá de los campos, la incertidumbre. Pero dentro, todo tenía un orden que quizás no podamos entender con claridad. Un orden sin escritura. Sin leyes talladas en piedra. Sin documentos. Y sin embargo, efectivo. Para que miles de personas convivieran en un espacio cerrado durante generaciones, algo debió mantenerlos unidos. ¿Costumbres? ¿Creencias comunes? ¿Redes familiares profundas? Los arqueólogos lo llaman orden simbólico. Una estructura invisible que organizaba la vida a través de rituales, creencias y arte. No hacía falta un rey si todos compartían el mismo lenguaje espiritual. No hacía falta una cárcel si el castigo era perder el lugar que te conectaba con tus muertos. Las casas no eran solo viviendas. Eran pequeños templos, pequeños mundos. Allí se cocinaba, se lloraba, se curaba, se moría. La familia y lo sagrado eran inseparables. La identidad no venía de un apellido, sino del barro bajo tus pies y de los huesos bajo el barro. Y cuando una casa era demolida, sus muros no se tiraban sin más. Se respetaban. A veces se incorporaban fragmentos del pasado en las nuevas paredes. Una vasija antigua. Un bucráneo. Un mural rehecho. Como si cada reconstrucción fuera también una resurrección. Ese respeto por el pasado era una constante. Incluso en los enterramientos. Muchos cuerpos fueron colocados en posiciones específicas, en cuclillas, como dormidos. Algunos con cuentas, con herramientas, con adornos. Otros, con nada. Pero casi todos, dentro del hogar. Las madres eran enterradas bajo el espacio donde nacían nuevos hijos. Los ancianos, bajo el banco donde se contaban historias. El ciclo no se rompía nunca. Muerte y vida compartían el mismo techo. Y mientras tanto, afuera, los tejados bullían de actividad. Mujeres moliendo grano. Hombres curtiendo pieles.
niños corriendo entre escaleras y humo. La ciudad era un organismo vivo, que respiraba por los techos y latía bajo tierra. Pero incluso en este sistema simbólico, algo empezó a fallar. Lo que antes unía, comenzó a ser rutina vacía. Y cuando el símbolo pierde sentido, el barro ya no sostiene la ciudad. El silencio de Catalhoyuk es inquietante. Porque a diferencia de otras civilizaciones antiguas, aquí no tenemos escritura. No hay nombres. No hay héroes. No hay batallas épicas talladas en piedra. Solo restos humanos, herramientas, pinturas y silencio. Pero es un silencio que habla, que insinúa, que respira. Cada fragmento de adobe, cada hueso pintado, cada huella de humo en una pared nos dice: esto fue vivido. Esto fue importante. Y sin embargo, nos deja fuera. Como si no fuéramos bienvenidos a entenderlo todo. Los arqueólogos han excavado miles de objetos, pero muchos siguen siendo enigmas. Figuras femeninas de arcilla enterradas intencionadamente. ¿Eran ofrendas? ¿Muñecas? ¿Símbolos? ¿Deseos? Algunas tienen cabezas de animal. Otras, ojos enormes. Otras, vientres desmesurados. ¿Madre tierra? ¿Monstruo? ¿Mito? También se han hallado huesos humanos mezclados con huesos de animales, en contextos extraños. Cráneos humanos con marcas de corte, como si hubieran sido preparados para algún ritual. O para conservarlos. ¿Canibalismo? ¿Culto a los ancestros? No lo sabemos. Y eso es lo que vuelve a Catalhoyuk tan fascinante. No pretende explicarse. No busca ser leída como una historia lineal. No hay un inicio, un nudo y un final. Hay capas. Miles de capas de vida acumuladas, solapadas, reconstruidas una y otra vez. Algunas casas tenían más de 15 generaciones de historia debajo de sus suelos. Imagínalo, vivir sobre tus antepasados, sobre sus objetos, sobre sus restos. Saber que estás caminando sobre la memoria literal de los tuyos. Y que tú también quedarás ahí, para el siguiente. Ese tipo de vínculo con el lugar no existe hoy. Nosotros construimos, nos mudamos, olvidamos. En Catalhoyuk, no. Cada piedra tenía eco. Cada pared, historia. Y aún así, algo cambió. Una grieta invisible empezó a abrirse entre las personas y su ciudad. El barro dejó de tener poder. Los cuernos dejaron de proteger. Los muertos, quizás, dejaron de hablar. La primera ciudad del mundo empezaba a vaciarse. No hubo incendio. No hubo guerra. No hay signos de una gran catástrofe. Catalhoyuk no cayó. Se deshizo. Como un sueño que se olvida lentamente al despertar. Un día, alguien cerró su casa y no volvió. Otro, abandonó su tejado por última vez. Y poco a poco, el silencio. Pero lo que dejaron atrás no fue ruina. Fue legado. Porque aunque la ciudad fue abandonada, su huella siguió viva. La forma de organizar las casas, los rituales funerarios, los símbolos, todo eso se propagó. Se dispersó como semillas en el viento. A través del sur de Anatolia, y más allá, hacia el creciente fértil, hacia el Levante, hacia Mesopotamia. La idea de una comunidad sedentaria, simbólicamente conectada con sus muertos y su entorno, no murió en Catalhoyuk. Se transformó. Y es que quizás Catalhoyuk no fuera solo un sitio, sino una etapa, un experimento. Una prueba de cómo vivir muchos juntos, sin depender de un solo líder. Sin templos imponentes. Sin ejércitos. Con un equilibrio frágil pero real entre lo humano y lo espiritual. Esa es, tal vez, su mayor lección. Porque cuando pensamos en la primera ciudad, imaginamos torres, ejércitos, esclavitud, comercio. Pero Catalhoyuk no era eso. Era otra cosa.
Una ciudad sin Estado, sin ley escrita, sin castigos visibles, pero con reglas invisibles, con acuerdos tácitos, con respeto ritual al espacio y al tiempo. Y eso la hace aún más moderna que muchas urbes de hoy. Cuando los arqueólogos excavan Çatalhöyük, encuentran algo más que historia. Encuentran un espejo, una posibilidad antigua de vivir de otro modo. Un modo más lento, más simbólico, más integrado. Un modo donde la casa no es solo refugio, sino santuario. Donde la muerte no es ausencia, sino compañía. Donde el pasado no es un relato, sino una capa bajo tus pies. Quizá por eso aún nos fascina tanto. Porque en esa ciudad de barro y humo, enterrada hace 9000 años, todavía late algo profundamente humano. Una de las cosas más intrigantes de Çatalhöyük es su arte. No se trataba solo de decoración. Era una forma de narrar, de explicar el mundo, de dejar mensajes sin palabras. Y esos mensajes siguen ahí, esperando ser descifrados. En una de las casas, los arqueólogos encontraron un mural sorprendente, una especie de paisaje, con lo que parecen ser dos filas de formas cónicas, y al fondo, un dibujo que muchos interpretan como un volcán en erupción. ¿Una representación del monte Hasan? ¿Un recuerdo colectivo de una catástrofe natural? ¿Un mito de creación? Si es cierto, sería uno de los primeros paisajes pintados de la historia humana. Y no lo colgaron en un templo, ni en una plaza. Estaba en una casa, en el muro de una sala donde se vivía, se cocinaba, se enterraba. Una visión del mundo, entre los platos y los sueños. Ese carácter doméstico del arte en Çatalhöyük lo cambia todo. Nos dice que lo sagrado no era una institución aparte, sino parte de la vida diaria. Que el mito, la historia, la memoria, convivían con el pan y el fuego. Que no hacía falta separar lo divino de lo humano. También aparecen escenas de caza, pero no realistas. Son composiciones simbólicas, hombres sin rostro, animales enormes, posiciones imposibles. No están contando cómo se cazaba, sino que significaba cazar. Tal vez eran rituales de protección, de aprendizaje, de transición. Y luego están las manos. Impresas en las paredes, en negativo, en positivo. Como si alguien, hace 9000 años, quisiera decir, yo estuve aquí. Yo viví esto. Yo toqué este muro. ¿Era un acto individual? ¿Colectivo? ¿Espiritual? Lo desconocemos. Pero sigue emocionando. Porque cuando una mano humana deja su marca, lo hace para vencer al tiempo. Para no desaparecer del todo. En Çatalhöyük, todo hablaba. Todo tenía doble capa. Lo visible y lo invisible. Lo útil y lo simbólico. Lo material y lo sagrado. Y esa convivencia era la base de su mundo. Un mundo que no tenía reyes, pero sí memoria. Otro aspecto fascinante de Çatalhöyük es su aparente ausencia de espacios públicos abiertos. En lugar de plazas, calles o mercados, el tejido urbano se conforma por una malla compacta de casas pegadas unas a otras. Esto nos obliga a pensar, ¿cómo se organizaba la vida social? Los expertos creen que la vida social y comunitaria se daba sobre los tejados. Caminos compartidos que unían hogares y que a su vez servían como lugares de encuentro. Imagina un vecindario que vive sobre sus propias casas, un sistema de pasarelas en el aire donde los vecinos interactúan, intercambian historias, trabajan y festejan. Este tipo de urbanismo genera una comunidad cerrada, pero al mismo tiempo abierta a la cooperación. No había divisiones espaciales marcadas, ni barreras visibles, más allá de la estructura misma de las viviendas. La privacidad se definía por el interior, mientras que la vida social fluía sobre el techo. Además, este diseño era práctico. En una región donde las lluvias eran escasas y el calor intenso, los tejados servían para secar alimentos, conservar herramientas o realizar trabajos cotidianos.
un espacio vital en sí mismo. Pero también era un espacio simbólico. Caminar sobre los techos era como caminar sobre la memoria colectiva, sobre las generaciones anteriores, sobre los muertos enterrados bajo las casas. Un recordatorio constante del pasado y de la continuidad. En esta red sin jerarquías aparentes, el poder no se manifiesta en la altura de los edificios o en palacios lujosos, sino en la capacidad de mantener un equilibrio social complejo. Es un poder basado en acuerdos no escritos, en rituales compartidos, en respeto mutuo. Así, Catalhoyuk nos desafía a repensar qué es una ciudad y cómo puede organizarse una comunidad humana sin las estructuras políticas tradicionales. Nos muestra que las ciudades pueden ser más que concentración de poder, pueden ser tejidos vivos de historia, memoria y símbolo. Un tejido que, aunque frágil, se mantuvo durante siglos. El entorno natural de Catalhoyuk también juega un papel clave para entender su historia. Situada en una llanura fértil entre dos lagos, la ciudad tenía acceso a recursos naturales abundantes: agua, pastizales, animales y tierras cultivables. Este escenario facilitó su desarrollo, pero también implicaba desafíos. La agricultura era el sustento principal. Los habitantes cultivaban cereales como trigo y cebada, y domesticaban ovejas y cabras. Pero también cazaban, recolectaban frutos y pescaban. Un equilibrio entre lo salvaje y lo domesticado que marcaba su modo de vida. Sin embargo, vivir en este entorno no estaba exento de riesgos. Se han encontrado evidencias de terremotos y actividad volcánica en la región. El paisaje cambió a lo largo de los siglos, afectando el acceso al agua y la calidad de las tierras. Esto pudo influir en la decadencia de Catalhoyuk. Un cambio climático o ambiental habría presionado a la comunidad, alterando su economía y su modo de vida. La resiliencia que mostró durante 1000 años no fue infinita. Además, la densidad poblacional generaba problemas sanitarios. La acumulación de basura y residuos entre las casas fue una constante. La falta de espacios abiertos complicaba la higiene, y las enfermedades debieron ser frecuentes. A pesar de estos retos, la comunidad desarrolló respuestas innovadoras. El diseño compacto permitía conservar el calor en invierno y protegerse del frío. La reutilización constante de materiales mostraba una economía circular avanzada para su época. Y sobre todo, la red de relaciones sociales y rituales mantenía cohesionada a la sociedad. Sin escritura ni leyes formales, el respeto mutuo y la memoria colectiva eran las bases del orden. Catalhoyuk es, en definitiva, una historia de éxito y fragilidad. Una ciudad que vivió el equilibrio entre naturaleza y cultura, entre lo individual y lo colectivo, durante casi un milenio. Una historia que aún hoy nos sigue enseñando. Uno de los elementos más misteriosos de Catalhoyuk son los enterramientos dentro de las viviendas. Esta práctica, que hoy nos resulta extraña, era común en el Neolítico, pero aquí alcanza un nivel de complejidad singular. No solo se enterraba a los muertos, sino que sus restos se manipulaban y reutilizaban. Cráneos humanos eran desenterrados, decorados con yeso y pigmentos rojos, y luego colocados en nichos dentro de las casas. Esto sugiere una veneración especial por los ancestros, una conexión física y espiritual con el pasado. Los muertos seguían habitando el hogar, literalmente. Los esqueletos también mostraban signos de cuidado post-mortem. Algunos tenían huesos rotos que se habían sanado, indicando que los vivos cuidaban de los heridos. Otros tenían marcas que podrían reflejar rituales de preparación para el más allá. Además, los enterramientos infantiles se encuentran con frecuencia en contextos especiales, con objetos particulares. Los niños no solo eran miembros de la comunidad, sino símbolos de continuidad y esperanza. Este trato hacia la muerte refleja una visión muy diferente a la nuestra. La muerte no es fin, sino transición. Un estado donde los muertos siguen siendo parte activa del espacio social y espiritual. Los restos de animales también eran enterrados con los humanos, en actos simbólicos que posiblemente reflejaban relaciones entre las personas y el mundo natural. La domesticación no implicaba ruptura,
sino integración. Estas prácticas funerarias nos muestran una sociedad profundamente conectada con su entorno, con sus muertos y con sus mitos. Un mundo donde lo visible y lo invisible convivían en cada rincón del hogar. Y es esa convivencia la que sostiene el misterio de Catalhoyuk, una ciudad donde el pasado nunca muere, sino que sigue vivo bajo los pies de los que aún caminan. El papel de la mujer en Catalhoyuk es otro de los enigmas que despiertan el interés de investigadores y curiosos. Aunque no hay registros escritos, las evidencias arqueológicas sugieren que las mujeres desempeñaban un papel central tanto en la vida diaria como en el ámbito ritual. Las estatuillas femeninas abundan, algunas con rasgos exagerados, como vientres y pechos prominentes, lo que ha llevado a interpretarlas como símbolos de fertilidad o diosas madre. Estas figuras podrían representar no solo la fertilidad biológica, sino también la fecundidad de la tierra y la comunidad. El trabajo femenino en la agricultura, la producción textil y la elaboración de alimentos era fundamental para la supervivencia. Pero además, muchas casas parecen haber tenido espacios dedicados a rituales vinculados con la mujer, la vida y la muerte. Algunos cráneos muestran marcas que podrían ser interpretadas como señales de un estatus especial, quizás de sacerdotisas o chamanas. Aunque esto es solo una hipótesis, sugiere que las mujeres podrían haber tenido un rol activo en la mediación espiritual. En contraste con sociedades posteriores donde el poder se concentraba en figuras masculinas, en Catalhoyuk la estructura social parece menos jerárquica, más basada en redes de parentesco y cooperación. El arte, los rituales y las prácticas funerarias reflejan un mundo donde la mujer no solo es madre y trabajadora, sino también guardiana del conocimiento y del equilibrio social. Este modelo, aunque no totalmente comprendido, desafía las ideas tradicionales sobre la prehistoria y abre la puerta a imaginar sociedades más igualitarias y complejas de lo que se pensaba. Catalhoyuk, en este sentido, nos invita a replantear nuestras historias sobre el pasado y a valorar la diversidad de formas humanas de habitar el mundo. Otro aspecto sorprendente de Catalhoyuk es la ausencia casi total de armas. En una época donde las disputas territoriales y la violencia entre grupos eran comunes, esta ciudad parece haber evitado el conflicto armado a gran escala. Los arqueólogos han encontrado pocas herramientas ofensivas, y los restos humanos con signos de violencia son minoría. Esto sugiere que, a diferencia de otras sociedades prehistóricas, aquí la cooperación pudo haber primado sobre la confrontación. ¿Cómo se logró mantener la paz? No hay respuestas definitivas, pero se cree que el sistema simbólico y ritual jugaba un papel crucial. Los rituales colectivos, el respeto por los ancestros y la memoria compartida podrían haber funcionado como mecanismos para resolver conflictos. Además, el diseño urbanístico, sin calles ni plazas abiertas, puede haber favorecido una dinámica social donde las tensiones se resolvían en espacios íntimos y controlados. Esta peculiaridad hace de Catalhoyuk un caso excepcional en la historia temprana de la humanidad. Una comunidad que, en pleno neolítico, desarrolló un modelo de convivencia basado en la cohesión más que en la dominación. Sin embargo, la paz no era perfecta ni eterna. Los signos de violencia, aunque escasos, muestran que el conflicto existía, pero quizás se gestionaba de manera diferente a lo que conocemos. Este equilibrio frágil es parte del misterio y la grandeza de Catalhoyuk, una ciudad que no solo construyó casas de adobe, sino también un modelo social que puso la cooperación por encima del poder. Un legado que, tras miles de años, aún nos invita a reflexionar sobre nuestras propias sociedades. Catalhoyuk también nos sorprende con su sistema económico, que difiere mucho de lo que entendemos por economía moderna o incluso por comercio antiguo. Aquí, la economía se basaba principalmente en la autosuficiencia y la cooperación. Las casas producían sus propios alimentos y herramientas, y aunque hay evidencia de intercambio, no existen indicios claros de un mercado formal ni de acumulación excesiva de riqueza. Los objetos encontrados son mayormente utilitarios o simbólicos, no lujosos. Esto apunta a una sociedad donde el bienestar colectivo era prioritario sobre la competencia individual. La producción y el consumo estaban regulados por normas sociales y rituales, más que por el deseo de acumular bienes. La agricultura y la domesticación de animales aseguraban la subsistencia,
Pero la organización social mantenía un equilibrio para que nadie quedara excluido. La cooperación era fundamental para superar los retos ambientales y sociales. Además, la reutilización constante de materiales y la reparación de objetos indican una economía circular muy avanzada para su tiempo. Nada se desperdiciaba. Todo tenía un valor, tanto práctico como simbólico. Este modelo económico refleja una filosofía de vida donde la comunidad y la naturaleza están profundamente conectadas. La tierra no era propiedad privada, sino un recurso compartido. Y aunque Catalhoyuk no duró para siempre, su forma de entender la producción y el consumo nos ofrece lecciones importantes sobre sostenibilidad y convivencia. Una prueba de que la economía puede ser también un acto social y espiritual, no solo una cuestión de dinero y mercados. Un aspecto fundamental para comprender Catalhoyuk es su relación con la religión y el simbolismo. La espiritualidad permeaba cada aspecto de la vida cotidiana, desde la arquitectura hasta las prácticas funerarias y el arte. Las figuras femeninas talladas y las representaciones de animales son solo una parte del complejo entramado simbólico. Muchas de estas imágenes reflejan creencias sobre la fertilidad, la protección y la conexión con la tierra y los ancestros. Los rituales parecían estar orientados a mantener el equilibrio entre los vivos, los muertos y el entorno natural. La ciudad misma funcionaba como un gran altar, donde cada casa era un espacio sagrado. Además, la ausencia de templos formales o edificios religiosos separados indica que la religión no estaba centralizada ni monopolizada por una élite sacerdotal. La espiritualidad era comunitaria, distribuida en el espacio doméstico. Esto sugiere un modelo de creencias inclusivo, donde cada individuo tenía un rol en los rituales y en la transmisión de la memoria colectiva. Los símbolos no solo comunicaban, sino que actuaban. Tenían poder real para influir en la vida, en la cosecha, en la salud y en la protección contra amenazas invisibles. Por eso la ciudad pudo mantenerse cohesionada durante siglos. El respeto por lo sagrado y la memoria generaba un sentido de pertenencia profundo. Catalhoyuk es, en definitiva, un testimonio temprano de cómo la espiritualidad puede ser el cemento invisible que une a una comunidad. Un recordatorio de que las ciudades no solo están hechas de piedras, sino de sueños y símbolos compartidos. Además de su estructura social y espiritual, Catalhoyuk destaca por su notable avance en la tecnología de la época. Las herramientas encontradas demuestran un dominio avanzado del trabajo en piedra, hueso y obsidiana. La obsidiana, un vidrio volcánico de gran valor por su capacidad para crear filos muy cortantes, fue especialmente importante. Aunque no se encuentra naturalmente en la región inmediata, se importaba desde distancias considerables, lo que implica una red de intercambio y comunicación. Los habitantes de Catalhoyuk supieron fabricar cuchillos, punzones y hachas con precisión, herramientas que usaban tanto para la agricultura como para la caza y la elaboración de objetos. Además, desarrollaron técnicas para trabajar la cerámica y el tejido, aunque la cerámica en este sitio es relativamente simple, posiblemente porque muchas de sus actividades domésticas se realizaban en materiales perecederos o reutilizables. También innovaron en la construcción de sus viviendas, utilizando adobe moldeado, creando estructuras robustas y resistentes. La forma compacta y la superposición de casas muestra un ingenio adaptado al entorno y a las necesidades sociales. En un tiempo donde la tecnología era limitada, Catalhoyuk destaca como un ejemplo de creatividad y adaptación, mostrando que el desarrollo tecnológico no solo depende del avance material, sino también del contexto social y cultural. Este avance tecnológico permitió que la ciudad prosperara durante siglos, y es un reflejo de cómo la innovación puede ser una herramienta para la supervivencia colectiva. Por eso, Catalhoyuk no es solo la primera ciudad, sino también un laboratorio donde se experimentaron formas tempranas de tecnología y sociedad. La alimentación en Catalhoyuk refleja también una adaptación inteligente y variada a su entorno. La combinación de agricultura, ganadería, caza y recolección garantizaba una dieta equilibrada y diversa. Los cereales como trigo y cebada eran la base, cultivados de forma intensiva. Las semillas encontradas muestran signos de selección cuidadosa,
un indicio de agricultura planificada y conocimiento agronómico. Las ovejas y cabras domesticadas aportaban carne, leche y pieles, mientras que la caza de ciervos, jabalíes y aves complementaba la dieta con proteínas variadas. La recolección de frutos, semillas y raíces aportaba vitaminas y minerales esenciales. Los restos arqueológicos indican que los habitantes cocinaban usando hornos simples y fogones, y que consumían alimentos procesados como panés planos y guisos. Pero más allá de la nutrición, la alimentación tenía un significado ritual. Algunos alimentos eran usados en ceremonias o como ofrendas, y ciertos animales aparecen repetidamente en pinturas y figurillas, sugiriendo una relación simbólica especial. Esta alimentación diversificada y simbólica era parte integral de su cultura, reforzando los lazos sociales y espirituales. Catalhoyuk nos muestra que la alimentación no es solo un acto biológico, sino también un acto social, cultural y espiritual, donde el alimento conecta a las personas con la tierra, sus ancestros y su comunidad. Así, la comida era otro hilo que tejía la compleja red que mantenía unida a esta primera gran ciudad. La organización social en Catalhoyuk parece haberse basado en la cooperación y la igualdad relativa, en contraste con las sociedades posteriores que desarrollaron sistemas de jerarquía y poder concentrado. La ausencia de palacios, templos monumentales o tumbas ostentosas indica que no existía una élite dominante ni un sistema político centralizado. En cambio, las decisiones probablemente se tomaban en base a acuerdos colectivos y respeto mutuo. Los rituales, la memoria compartida y los lazos familiares eran los pilares que sostenían la cohesión social. La distribución homogénea de los recursos arqueológicos sugiere que no había grandes desigualdades económicas visibles. Esta estructura refleja un modelo de sociedad igualitaria, donde el poder se ejercía de manera horizontal y la comunidad funcionaba como un sistema integrado. La participación de todos en las tareas productivas y rituales fortalecía los vínculos sociales y evitaba la concentración de poder. Esta forma de organización social es especialmente interesante porque demuestra que las primeras ciudades no necesariamente significaron la aparición de estados o jerarquías rígidas. Catalhoyuk nos invita a imaginar un mundo donde la ciudad es un espacio compartido, no un escenario de dominación. Un modelo que, aunque antiguo, resuena con muchas búsquedas contemporáneas de equidad y comunidad. La desaparición de Catalhoyuk sigue siendo uno de los mayores enigmas arqueológicos. Después de aproximadamente 1000 años de ocupación continua, la ciudad fue abandonada alrededor del 5700 a.C. Sin registros escritos, solo podemos especular basándonos en evidencias materiales. Algunos expertos apuntan a cambios climáticos que habrían reducido la fertilidad de la tierra y alterado el suministro de agua. Esto habría hecho insostenible la agricultura intensiva y forzado a la comunidad a desplazarse. Otros sugieren que factores sociales o económicos, como la presión demográfica, la degradación ambiental o conflictos internos, podrían haber provocado la caída. También existe la hipótesis de que la movilidad era parte del ciclo de vida de esta comunidad. Tal vez Catalhoyuk no fue diseñada para durar eternamente, sino para servir como un centro temporal dentro de una red más amplia de asentamientos. Lo cierto es que tras su abandono, el sitio fue cubierto por capas de sedimentos, lo que ayudó a preservar su legado para la posteridad. Hoy, Catalhoyuk no es solo un testimonio arqueológico, sino un símbolo de la capacidad humana para crear comunidades complejas, donde la cultura, el arte y la cooperación fueron tan importantes como la tecnología. Su legado sigue vivo en cada ciudad que construimos, recordándonos que la historia de la civilización es también la historia de cómo aprendemos a vivir juntos. En conclusión, Catalhoyuk representa un hito fundamental en la historia de la humanidad. No fue solo la primera ciudad, sino un experimento social, cultural y espiritual que nos revela mucho sobre los orígenes de la civilización. Su arquitectura única, sin calles ni plazas, nos desafía a repensar qué significa construir una ciudad. Su arte y simbología nos hablan de un mundo donde la memoria y el mito se entrelazaban con la vida cotidiana. La ausencia de jerarquías visibles y la cohesión social basada en la cooperación nos muestran que las sociedades complejas no siempre nacen del poder y la dominación, sino también del respeto y el vínculo.
Los rituales, la relación con los ancestros y la integración de la muerte en el espacio doméstico revelan una visión del mundo profunda y diferente, donde lo sagrado y lo profano eran inseparables. Catalhoyuk nos recuerda que la ciudad es un tejido vivo de historias, símbolos y personas. Que la civilización no es solo progreso técnico, sino también humanidad compartida. Al explorar sus secretos, aprendemos no solo sobre el pasado, sino sobre nosotros mismos y sobre cómo podemos construir comunidades que perduren más allá de los siglos. Porque, en el fondo, Catalhoyuk no es solo una ciudad antigua. Es un espejo donde se refleja el alma colectiva de la humanidad. Y ese, quizás, es su mayor legado. Si te ha gustado este viaje al corazón de la primera ciudad del mundo, no olvides que en mi canal tienes muchos más relatos fascinantes sobre la prehistoria esperándote. Dale like, suscríbete y activa la campanita para no perderte ninguna historia que nos conecta con nuestros orígenes. Ahora, dime en los comentarios, ¿qué crees que fue lo más sorprendente de Catalhoyuk y por qué? Me encantará leer tus opiniones y seguir descubriendo juntos. Y para seguir explorando el pasado, aquí te dejo un vídeo que seguro te atrapará tanto como este.